Hola, muy buenas noches, mi nombre es Omar Rábago, bienvenidos a Megáfono, una producción de Artículo 19 y Rompeviento Televisión por Internet. Esta noche estaremos hablando temas sobre fotoperiodismo y para eso me acompaña Antonio Martínez de Artículo 19. Hola Omar, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los que nos ven por Internet y ya saben, como cada miércoles estamos aquí en Megáfono a través de Rompeviento y en efecto esta noche tendremos a un invitado de lujo, lo cual nos da mucho orgullo. Darío López Mills va a estar con nosotros, fotoperiodista, y vamos a estar platicando durante toda la noche con él acerca de la profesión de ser fotoperiodista, el contexto en México, el contexto internacional y cuáles son los retos y cuáles son las soluciones a la violencia que viven los fotoperiodistas en nuestro país. Y con esto, pues regresamos aquí en Megáfono. Qué bueno que nos acompañan hoy en Megáfono. Como decía Antonio en la presentación, tenemos hoy un invitado de lujo. Tenemos a Darío López Mills, fotoperiodista con una amplia trayectoria, reconocimiento internacional en tema de fotoperiodismo. Muchas gracias. Darío, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Darío, un poco lo que quisiéramos retratar es empezar desde lo básico. ¿Cómo empezó el fotoperiodismo aquí en México? ¿Qué ha sido? ¿Cuál es la importancia de estas imágenes para la sociedad? Porque muchas veces recordamos esas imágenes fuertes, el texto a lo mejor no, pero la imagen sí. Entonces, un poco que nos platiques cómo empezó el fotoperiodismo en México y esta parte de lo que es el reconocimiento y la prueba histórica. Bueno, no soy un experto en historia del fotoperiodismo, pero el fotoperiodismo en México, yo creo que el primer referente que podemos ver del fotoperiodismo en México es la Revolución Mexicana y el papel que jugó, las imágenes que salieron de ese conflicto. Todas esas imágenes tuvieron un impacto muy fuerte, inclusive pues la Adelita es la Adelita por una fotografía, ¿me entiendes? O sea, la recordamos a la Adelita por una fotografía, y entonces, también por una música, pero hay una imagen de una Adelita que es muy fuerte. Y bueno, está todo el archivo Casasola, y después estuvo el movimiento del 68, que también tuvo un impacto muy fuerte. Hubo mucha gente que cubrió ese conflicto, pero muchas imágenes nunca se pudieron llegar a ver por la censura a los medios, ¿no? También tenemos fotoperiodistas como Enrique Metínides, como Nacho López, como Marco Antonio Cruz, como Pedro Valtierra, Andrés Garay, mucha gente que ha dejado una marca muy fuerte y ha contribuido a que los procesos históricos y los hechos históricos de México estén documentados con fotografías, y que es una cosa que es absolutamente necesaria para conocerse como país, ¿no? Claro, pero y quizás una pregunta que resulta obvia, pero que probablemente a la audiencia le interese. El fotoperiodista no solamente es fotógrafo, es decir, es periodista porque tiene una intención de fotografiar ciertas cosas en particular y no solamente tomar fotografías en general. Es decir, a mí me gustaría que pudiera explicar a la audiencia este matiz entre ser solamente un fotógrafo y ser un fotoperiodista y hacer el trabajo que ustedes hacen, que es fabuloso. Bueno, mira, no me gusta hacer cara de víctima o ser la víctima, pero los fotoperiodistas siempre ha sido así como que el patito feo de la profesión, ¿me entiendes? Somos, a pesar de que sí, el fotoperiodista tiene que salir
a enfrentar las cosas para llegar con el producto. El escritor, el redactor, muchas veces pues se puede quedar en la oficina. Una llamadita. Una llamada, algo, a destiempo, ¿no? Hay muchas, lo puede ver en la televisión en vivo, claro. Y no necesariamente tiene que estar allá. El fotoperiodista tiene que estar allá. También lo que pasa es que yo estoy cada vez más convencido, especialmente ahora, en esta época en donde la fotografía está accesible a absolutamente todos, que no era el caso antes, pero el fotoperiodista tiene que ser fotógrafo y periodista. Eso es muy importante. Para mí, por ejemplo, cuando a mí me mandan una fotografía sin un pie de foto, o sea, la descarto, la fotografía. Y más allá del pie de foto, yo creo que el fotógrafo tiene que estar preparado para escribir y tiene que prepararse a escribir. Y yo creo que porque el fotógrafo ahorita, el fotoperiodista ahorita tiene que estar preparado para fotografiar, para hacer video, para editar, para tuitear, y también tiene que estar preparado para escribir. No podemos nada más conformarnos con eso. Y obviamente la pasión que nosotros tenemos es por la foto fija, pero yo cada vez siento que para poder salir de ese papel de patito feo, tenemos que también poder llegar saber reportar una nota tanto gráficamente como con texto. Lo señalas muy bien y lo apuntaba Antonio y tú lo desarrollaste. La parte de la diferencia, ¿no? No solamente es ir a echar foto. También hay que estar en el momento, saber posicionarse, oportunidad, luz. Hay quienes dicen que los fotoperiodistas escriben con luz, ¿no? Entonces, toda esta parte que se tiene que desarrollar es una exigencia diferente, ¿no? No pongamos ni más ni menos como claro. Problemas, ¿no? Porque no lo estamos haciendo, pero sí les implica algo, ¿no? Y están en la línea de, pongamos en el fuego cruzado, están ahí, lo señalabas. El año pasado tuvimos muchas agresiones contra fotoperiodistas y la mayoría de los asesinatos fue contra fotoperiodistas, ¿no? Entonces, lo que señala es muy importante porque el fotoperiodista tiene que estar ahí, no puedes engañar con una imagen, ¿no? Lo retratas, lo muestras, lo enseñas, pero es muy difícil esa parte de esa profesión, ¿no? Que tienen para mostrar, como dices, la parte histórica que nos señalan, las imágenes que retratan generaciones enteras. Tú hablabas de Revolución, 68, movimiento zapatista, o sea, digamos que si recordamos, bueno, a mí me pasa mucho, es imágenes, ¿no? Momentos históricos e imágenes. Sí. Entonces, toda esa parte, ¿cómo ha sido también la evolución del fotoperiodismo ante esta parte tecnológica, esta competencia? Bueno, la verdad es, o sea, como tú decías, ¿me entiendes? Yo ahorita lo veo así, bueno, se ha cubierto la revolución, se ha cubierto el movimiento del 68, los zapatistas, y ahora en esta parte donde México se encuentra, en lo que le llamaríamos la guerra al narco. Lo que le llamó en su momento. Sí, ¿no? como se quiera llamar esta época ahorita. Yo creo que este es el momento más frustrante de todos como fotoperiodista, porque es muy complicado cubrir esto a nivel de seguridad. La dependencia que nosotros tenemos como agencia internacional de los colaboradores de provincia para darnos estas imágenes está cada vez más y más y más reducida porque no hay condiciones para los periodistas locales cubrir las cosas. Entonces está cada vez más difícil. Aunado a eso tenemos unos problemas estructurales con los fotoperiodistas en México que bueno, más adelante me gustaría hablar, pero que es, o sea, acerca de la falta de organización entre el gremio y aunado a eso también tenemos todo lo que se viene encima sobre la tecnología, ¿no? Yo estoy convencido que los fotógrafos que se preparan en una manera analógica, que aprenden la fotografía desde sus bases más
primordiales como el cuarto oscuro y la química y todo, no por necedad, sino o sea, es como una manera de educarse bien. Yo creo que el fotógrafo tiene que prepararse mucho más ahora porque la fotografía es accesible a todos. Entonces, también tenemos que tratar la fotografía con más respeto si queremos vivir de la fotografía. Y entonces hay que estar más preparados y hay que... Y la fotografía digital, pues yo conozco muchos fotógrafos que, por ejemplo, tienen su cámara digital, pero nunca limpian su CCD, por ejemplo. Nunca lo limpian. Entonces me vienen y me venden fotos y están llenas de puntillos y cosas. Y si tú fueras un fotógrafo analógico, pues tú no puedes entregar una foto llena de pelos y cosas así en el negativo, ¿no? Y es lo mismo, es toda una preparación que tiene que haber y un cuidado al oficio. Claro. Y respeto, ¿no? Un respeto. Sí. Oigan, pues no solamente los fotógrafos, los fotoperiodistas parecen ser patito feo, sino también son el blanco de las agresiones. En nuestro informe 2012, un poquito más del 20% del total de las agresiones en contra de la prensa fueron hechas en contra de fotoperiodistas, así que nos habla de no solamente su importancia, sino del riesgo en el que viven. Y con esto nos despedimos para el siguiente corte, para el siguiente bloque. Vamos a un corte y regresamos. Qué bueno que siguen con nosotros aquí en Megáfono. Esta noche estamos con el tema de fotoperiodismo y para eso nos acompaña un invitado de lujo, Darío López Mills. Estábamos hablando en el bloque anterior sobre un poco de historia del fotoperiodismo, pero también empezamos a hablar de los riesgos y los retos que tenemos, ¿no? Entonces, tenemos preparado un video donde algunos fotoperiodistas, como lo señalaba Darío también, que no solo trabajan en la capital, sino fuera de la Ciudad de México, nos platican un poco de los retos, de los peligros que enfrentan día a día. Entonces, producción, si podemos ir con el video. Vivimos actualmente un momento de violencia inusitado, que tiene que ver también con muchas cuestiones que nunca se han atendido, desde problemas económicos, desde problemas sociales, de salud, desde un total abandono de políticas públicas y un abandono también de la sociedad consigo misma incluso. No estamos seguros, no nos sentimos seguros y creo que la importancia que tenemos ahorita los fotoperiodistas es documentar y tratar de mostrar todo para poder después también hacer un resumen de la historia, ¿no? Sí, al gobierno, por supuesto, no le gustaría las fotos publicadas de la violencia, ¿no? Y a la sociedad, pues tampoco le gusta estar viendo,
pues decapitados, ejecutados, ¿no? Amarrados, vendados, etc., etc., periodistas secuestrados, asesinados. Cuando las autoridades están bloqueándonos, nos reprimen para hacer fotografías de X suceso, están tratando de bloquear la historia, el desarrollo histórico de lo que está ocurriendo. O sea, si son 5 muertos, 10 muertos, 15 muertos, o sea, va más allá del morbo. O sea, es lo que está ocurriendo y no se puede ocultar. No sabemos quiénes son las personas que son lascivas para nosotros como periodistas y no sabemos quiénes son los que nos protegen realmente. Estamos muy solos en los lugares, en los rincones, sobre todo los fotoperiodistas de provincia. Que hoy en día ya eres objeto del crimen organizado, no por publicar, sino más bien por no publicar sus mensajes. Cada vez es más común el saber que la misma gente, la sociedad a quien se supone que nosotros informamos, son quienes agreden a los periodistas. Las instituciones gubernamentales y en específico las de seguridad no dejan de ser los primeros represores y agresores. Obviamente hay mucha gente con cámaras, pero hay que tener como también ciertos conocimientos para poder desempeñar este papel como fotoperiodista, ¿no? O sea, cualquiera puede documentar, pero también hay una manera de hacerlo y creo que el fotoperiodista ahorita en este momento tiene que ser muy responsable con lo que muestra. Que nuestro negocio no es el morbo, no es el sensacionalismo, sino es la información. El destino que tenemos es perecer. Mientras más desunidos estemos, como lo hemos estado mucho tiempo, vamos a perecer como profesión, vamos a seguirnos quejando todo el tiempo de todo, pero hasta que el momento que nos organicemos y tomemos acción será cuando podemos ver cambios. Es un mal necesario. Yo te lo resumiría así, como que es un mal necesario la fotografía de violencia en México, hoy en día. Qué bueno que están de regreso con nosotros, pues este video lo vimos, son testimonios muy duros, algunos de ellos de los fotoperiodistas, y yo me quedo con 3 cosas de lo que dijeron. Uno, esta parte de asumirse o que verdaderamente se asumen como mensajeros de la sociedad. 2, pensar que están solos, es decir, relatan una soledad que parece pasmosa, en tanto que se asumen como mensajeros de la sociedad. Y 3, y que me parece lo más importante, ante el dato de que hay 11 periodistas que fueron 11 fotoperiodistas que fueron asesinados entre el 2004 y el 2012, que es que el Estado o el gobierno es el primero que quiere que se sepa, que no se sepa esta violencia, que se calle, que se maquille la violencia en contra de los fotoperiodistas. Y Omar, acaba de suceder un caso en Veracruz con un fotoperiodista. Me gustaría que platicáramos sobre eso un poco. Un poco lo que retrataban los compañeros en el video es esta parte de lo que no quieren que se vea, ¿no? Que el gobierno no quiere que se vea. Es Félix Márquez publica unas fotos de estos grupos llamados de autodefensa y viene un reclamo de las autoridades. ¿Cuándo los publicó? El 15 de marzo. Lo pasó el 15 de marzo. Entonces, no sé, Darío, tú vives también esta situación con los colegas, con los corresponsales, que nos platiques también cómo se vive esta parte de tanto censura, autocensura, presiones. No, bueno, a mí me sorprendió mucho lo que le pasó con Félix Márquez,
Pero por otro lado no me sorprende tanto. También, por ejemplo, todo lo que ha estado pasando en Acapulco, en Guerrero, muchos de nuestros colaboradores me cuentan, y lo hemos visto, que las autoridades, en momentos donde vienen a cubrir un evento violento, un asesinato, unos embolsados, unos descuartizados, lo que fuera, van los fotógrafos a cubrir las cosas, y los policías, los mismos policías y los mismos funcionarios públicos empiezan a acusar a los fotoperiodistas de dañar la imagen de Acapulco. Y bueno, el fotoperiodista no está, no es su misión dañar la imagen turística de Acapulco. O no está montando, ¿no? No está montando nada, está cubriendo las noticias para informar a la comunidad. Y bueno, es algo que es indudable, que está pasando 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces al día en una ciudad, y es algo que tiene que estarse cubriendo, ¿no? Entonces, pues son, por ejemplo, es lo que yo decía ayer, es como querer querer matar al mensajero. O sea, ¿me entiendes? Entonces, y en el caso de Félix, él estaba, a mí me consta que Félix estuvo buscando cubrir estos grupos, los estuvo buscando, estuvo haciendo todo un trabajo de reportaje. Yo no lo publiqué ese día porque a mí me tocó la cobertura, de repente me tocó la cobertura del Papa, y salió que era un Papa argentino, y entonces todas nuestras energías estaban enfocadas hacia el Papa argentino, y en ese momento no usamos las fotos, pero Félix es un colaborador de nosotros y ha hecho un trabajo ejemplar cubriendo Veracruz, y no es la primera vez que ha tenido que salir de Veracruz. Lamentablemente. Un periodista muy joven. Y la otra cosa, o sea, y es una de las cosas que nosotros decíamos, y yo quiero que Félix Márquez, y yo creo que todos necesitamos que Félix Márquez regrese a Veracruz y no que tenga que ser exiliado a la Ciudad de México u otro país, porque finalmente ahí sería que las personas que lo quieren callar lograron su cometido. Entonces, él necesita regresar a cubrir en su estado. Y lamentablemente muchos periodistas de Veracruz han tenido que salir y no han podido regresar porque no hay condiciones para que regresen, ¿no? No hay condiciones para que regresen en Chihuahua, absolutamente no hay ninguna condición para que regresen, para que trabajen en Tamaulipas. Y siento que hay una cierta contagio de lo que está pasando en Tamaulipas hacia Veracruz. El Golfo, ¿no? La sí, parte del Golfo. De que siento que hay una... les ha funcionado muy bien en Tamaulipas. Tamaulipas un poco, lo hemos platicado en varios programas, pero es un vacío, es un hoyo negro de información. Es un hoyo negro. No entra, no sale nada. Nosotros antes dependíamos de los medios locales, El Mañana, muchos otros medios que a los que podíamos depender, y ahora las comunicaciones que yo tengo son medios que están verdaderamente asustados y bajo mucha presión, y no pueden cubrir absolutamente nada por razones de seguridad, ¿no? Sí, y hay que señalar eso, porque mucha gente dice, bueno, ¿por qué no informan? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no informan? Porque los van a matar, y van a matar a la familia de los periodistas. Sí. O sea, están obligados a hacer eso. Entonces, por eso es el vacío de información. No es una decisión propia, ¿no? No. Y por ejemplo, también para nosotros, o sea, para nosotros es una gran frustración no poder cubrir Tamaulipas como deberíamos, pero por otro lado también nuestra prioridad número 1 es cuidar de la seguridad del staff que vamos a mandar, porque yo no voy a mandar un fotógrafo que tiene hijos y que tiene familia a cubrir una cosa sin alguna mínima esquema de seguridad. Y cuando estamos hablando de Tamaulipas, pues el fotógrafo tiene que estarse cuidando de los policías, de los taxistas, de todo, porque ahí no sabemos quiénes son halcones, no sabemos quiénes son buenos, quiénes son malos. No es como si fuera un frente de batalla bien definido. Tan claro, ¿no? Tan claro, sino que está por atrás y a los lados y enfrente, cualquiera te puede llegar. Y cualquiera puede estar informando de lo que tú estás haciendo. Pues bueno, el problema de los periodistas desplazados es un problema que hemos documentado en el artículo 19 desde hace 2 años o 3 con mucha mayor claridad, y en efecto la mayoría de los periodistas desplazados están
son de Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua. Sí. Y una parte es porque no encuentran las condiciones en el Estado, un Estado que pueda proteger o garantizar el ejercicio libre de su profesión. La otra parte que me interesa y que me parece que es importante es cómo combatir este discurso, porque esto parece ser como una batalla cultural política sobre un gobierno que en su autoridad dice, fotoperiodista quiere hablar mal de Veracruz, y cuando claramente no quieres hablar mal de Veracruz, quieres reportar lo que está pasando. Claro. Pero eso contamina el discurso social que dice, sí, cierto, ¿por qué no hablamos bien de Acapulco? O sea, ¿cómo ganar esa batalla cultural desde la posición de ustedes, desde su óptica? ¿Cómo puedes ganar esa batalla cultural cuando es muy apelativo a la sociedad decir, ay, sí, cierto, mejor hablemos bien de Acapulco, bien de Veracruz o bien de Tamaulipas? Bueno, ese es un problema. Yo creo que también tenemos que conocer bien nuestros derechos como periodistas. Y tiene que estar bien, y cada periodista tiene que conocer los derechos. Te voy a poner un ejemplo. Tú vas a Santa Fe y sacas una cámara, te agarran a golpes los de seguridad privada, de cualquier, ¿no? de seguridad privada. Entonces, tú no puedes sacar una cámara en Santa Fe, en la Ciudad de México. Sí, o sea, es cada vez más difícil ellos controlar eso porque todos tienen celulares, todo. Pero tú llegas como fotógrafo profesional con una cámara más grande y sacas la cámara en donde tú quieras de Santa Fe, te van a caer los de seguridad privada. Y bueno, y de ahí nos vamos a todo. ¿Cuáles son tus derechos y tus limitaciones para fotografiar edificios federales? ¿Cuáles son tus derechos y limitaciones para fotografiar escenas de crimen? Todo eso. Y de ahí viene toda una necesidad que tenemos para tener, que tenemos que tener conocimiento de nuestros derechos como periodistas, que cubrir, cómo lo se cubre, y estar más reglamentado eso, ¿me entiendes? Y como, no reglamentado, pero más estar más informados al respecto de lo que se puede y lo que no se puede hacer y cómo se debe de hacer, y en esa manera poder enfrentar a las autoridades para poder hacer nuestro trabajo. Y no nada más porque un policía te dice que no lo puedes hacer, lo tienes que obedecer. ¿No? Está bien, sí, no. Vamos a seguir hablando en el siguiente corte, en el siguiente bloque sobre este tema. Estamos en Megáfono, estamos hablando sobre fotoperiodismo. Quédense con nosotros. I wrote this poem when we were doing a direct action at my university, and there were Palestinian citizens and Israeli soldiers, and and I'm very petty about these things, so I said I will only be a Palestinian. I refuse to be a settler or a soldier. So I was lying on the ground, and this guy came and kicked me in the guts and said, "You deserve to be raped before you have your terrorist children." At the time I said nothing, but then I wrote this poem for this young gentleman. اسمحوا لي أن أتكلم بلساني العربي قبل أن يحتلوا لغتي أيضاً. Allow me to speak my Arab tongue before they occupy my language as well. Allow me to speak my mother tongue before they colonize her memory as well. I am an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. All my grandfather ever wanted to do was wake up at dawn and watch my grandmother kneel and pray in a village hidden between Jaffa and Haifa. My mother was born under an olive tree on a soil they say is no longer mine, but I will cross their barriers, their checkpoints, their damn apartheid walls, and return to my homeland. I am an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. And did you hear my sister screaming yesterday as she gave birth at a checkpoint with Israeli soldiers looking between her legs for their next demographic threat? Called her baby girl Janine.
And did you hear Amne Muna screaming behind their prison bars as they tear-gassed her cell? We are returning to Palestine. I am an Arab woman of color and we come in all shades of anger. But you tell me this womb inside of me will only bring you your next terrorist. Beard-wearing, gun-waving, towel-head, sand nigger. You tell me I send my children out to die, but those are your copters, your F-16s in our skies. And let's talk about this terrorism business for a second. Wasn't it the CIA that killed Allende and Lumumba? And who trained Osama in the first place? My grandparents didn't run around like clowns with white capes and white hoods on their heads lynching black people. I am an Arab woman of color and we come in all shades of anger. So who's that brown woman screaming in a demonstration? Sorry, should I not scream? I forgot to be your every Orientalist dream. Genie in a bottle, belly dancer, harem girl, soft-spoken Arab woman. Yes, master. No, master. Thank you for the peanut butter sandwiches raining down on us from your F-16s, master. Yes, my liberators are here to kill my children and call them collateral damage. I am an Arab woman of color and we come in all shades of anger. So let me just tell you, this womb inside of me will only bring you your next rebel. She'll have a rock in one hand and a Palestinian flag in the other. I am an Arab woman of color. Beware, beware my anger. Y qué bueno que siguen con nosotros aquí en Megáfono, una producción de Rompeviento, televisión por internet. Estamos hablando de fotoperiodismo con David López Mills, fotoperiodista, que ha recorrido todo el mundo y ha estado en todo tipo de conflictos. Y ahorita decía una cosa interesante antes de irnos al corte, conocer nuestros derechos. Es decir, conocer, que los periodistas conozcan sus derechos como una carta para empezar a saber cómo cubrir y dónde están los riesgos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa una vez que conoces tus derechos y que sabes las leyes y los contextos? Pues, ¿qué pasa al tratar de hacer los matices como fotoperiodista? Uno, para imaginar cuáles deben ser tus protocolos al cubrir. Y dos, ¿de qué estamos hablando o qué diferencia hay? Y lo hablo porque hablábamos fuera del aire sobre Reynosa, sobre experiencias con ejércitos. ¿Qué estamos viviendo en México? Es decir, el presidente anterior, Calderón, lo declaró una guerra durante los primeros años, luego fue matizando el discurso. Y por otro lado está el fotoperiodista que cubre nota roja policíaca, que en algunos lugares se traslapa con la propia llamada guerra. ¿Qué estamos viendo en México y qué diferencia hay entre una cosa y otra? ¿Y qué diferencia encuentras tú, que has estado en conflictos en otras partes del mundo, con otras partes del mundo? Es decir, ¿qué pasa con México que no pasa en las zonas verdaderamente de guerra o de guerra reconocida, donde hay buenos y malos? Mira, no sé cómo llamar este conflicto. Lo cierto es que van 70,000 muertos. Lo cierto es que el fotógrafo que cubre la nota policíaca está teniendo que cubrir no uno, no dos, no tres asesinatos al día, sino que está teniendo que cubrir fosas comunes, está teniendo que cubrir fosas clandestinas, está teniendo que cubrir una serie de eventos que no habíamos visto desde hace mucho tiempo, una guerra, un conflicto muy crudo entre grupos. Están asesinando policías, están asesinando funcionarios, están asesinando empresarios. Es una situación verdaderamente difícil. En el caso, por ejemplo, lo que te decía yo en Reynosa, yo no sé cómo llamar ese conflicto, pero en la semana pasada
una ciudad como Reynosa, que es fronteriza con Estados Unidos, está metida en una balacera con lanzagranadas, con armas de asalto, con calibre 50 durante más de 4 o 5 horas, y el ejército no entra, no se meten, no entra la policía tampoco, y la sociedad al día siguiente, los medios cubren como que no pasó nada, es una situación verdaderamente muy complicada y no hay imágenes. La única imagen que yo pude ver de eso fueron algunas cosas que se subieron en las redes sociales y un video de casi que no se ve nada, pero se oye todo, que es impresionante, ¿no? Entonces, no sé, yo creo... para mí, como fotógrafo y también como editor me es muy complicado mandar gente a cubrir un estado como Tamaulipas ahorita. Requiere de un protocolo de seguridad muy detallado, muy estresante, y no es como, por ejemplo, mandar a alguien a Siria o a Afganistán, en donde hay una cierta conocimiento de dónde están, dónde está el peligro y dónde está la seguridad, dónde está, ¿no? O sea, no quiero decir los buenos y los malos, porque está uno cubriendo un conflicto y hay buenos y malos en los dos lados, pero tenemos una cierta manera de manejar, de administrar la seguridad de nuestro staff. En un lugar como Tamaulipas no podemos ni confiarnos ni atrás, ni a los lados, ni enfrente, porque todos son halcones, como te decía, todo eso es muy complicado. Y en cierta manera, o sea, sí lo digo, yo pienso que es más peligroso cubrir Tamaulipas que cubrir algunos otros de estos conflictos que se están dando ahorita. Fuertes declaraciones y también cómo afecta a los fotoperiodistas, porque tienes que estar viendo, convives con los muertos, convives con la gente, convives con los policías, muchas veces también con el crimen organizado, ¿no? Y esto te afecta a manera personal. Si nos permites, ahorita tenemos un video acerca de un periodista hablando de su testimonio y cómo vive y cómo se sufre el fotoperiodismo en México. Cubrir policía es una cuestión muy jodida, ¿no? Y los colegas que han estado haciendo cobertura durante años, sea de accidentes, antes de que todo esto nos alcanzara, cuando eran solamente accidentes, choques, alguna balacera de repente, policías contra ladrones, ese tipo de cosas, ¿sabes? Lo empiezas a ver, como dicen, con un tiempo normal. Sin embargo, en el día a día, trato de que esa parte no me tome por asalto. Trato de mantenerme humano, porque además me considero una persona sensible. Y claro que me afecta. A la fecha sigo llegando a una escena de crimen y si hay familiares, por ejemplo, es complicado. Mira, tiene que ver con los valores. Yo siempre creo que tiene que ver con los valores y con la ética que cada quien cargue, ¿no? Es muy importante. Porque históricamente el hacer nota roja, sobre todo con esa relación que tenemos en México con la muerte, no es lo mismo que como la ve de repente una gente que viene de fuera. A veces para algunos colegas entre más sangriento es mejor, ¿no? Entre más fuerte sea la foto es mejor. En lo personal, para mí es importante intentar, pues sí, dignificar y no mostrar ciertas cosas. Hay veces que incluso omito hacer, a lo mejor las tomo pero incluso no las envío, o a veces sí evito hacerlas. Me ha tocado muchas veces que evito hacer incluso a los familiares, por ejemplo, o si las personas que cayeron, que están ejecutadas, no sé, por azares del destino están demasiado dañados, también tratas de evitarlo. A veces es imposible hacerlo. Insisto, es una cuestión que te empieza a permear poco a poco, la violencia. Se te va metiendo en tu ser, en tu psique, en un montón de cosas, ¿no? Y un día de repente amaneces jodidísimo, tienes depresiones, empiezas a beber de más. Y cuando te analizas tienes estrés postraumático. Y es real. A lo mejor muchos de los colegas no lo hacen porque en esta cuestión también como muy machista de, bueno, uno lo puede todo, a lo mejor, pero saben que también están jodidos. No es tan fácil tampoco hacer la cobertura en el día a día. Te va dejando cuestiones que a lo mejor ni siquiera sabes.
Darío, estamos platicando de la situación, los vacíos, estamos viendo el problema en general, estamos viendo testimonios personales de fotoperiodistas, estamos retratando el problema desde diferentes perspectivas. ¿Qué hacer? ¿No? Porque eso es lo que queda, ¿no? O sea, digamos, ¿hacia dónde tenemos que ir? Porque no podemos vivir sin el fotoperiodismo, la sociedad no puede. El testimonio de Tomás es durísimo. Sí, es decir, cuando él habla del estrés postraumático, que dice, bueno, empezamos a beber. Bueno, Tomás cubrió Monterrey y toda la zona de Nuevo León, Chihuahua, por mucho tiempo, y se las vio muy feas bastantes veces, y gracias a Dios que salió bien y todo, pero sí debió de haber visto cosas que lo dejaron bastante marcado. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿No? Yo siento que hace 16 años mataron un periodista argentino, un fotógrafo que se llama José Luis Cabezas. La Asociación de Reporteros Gráficos de la República de Argentina, que se llama ARGRA, lanzó una campaña, salieron todos a las calles, organizaron protestas de miles de gentes, sacaron un póster, hicieron toda una campaña que de hecho, porque todavía no han podido, algunas personas fueron a la cárcel, pero después fueron liberadas y todavía sigue una batalla legal, pero de hecho 16 años después, este año todavía se celebró un evento organizado por la asociación para recordarles a todos la muerte de este fotoperiodista. En Brasil está la ARFO, que es la Asociación de Reporteros Gráficos, en Chile está la Unión de Fotógrafos y Camarógrafos, en Estados Unidos está en PPA, que es la National Press Photographers Association, que también cada una de estas organizaciones tiene unos estatutos, tiene un código de ética al que se tienen que atener las personas que son afiliadas a estas organizaciones y ofrecen servicios de defensoría para resolver todos los problemas que tienen que tiene el gremio al enfrentarse contra las autoridades, contra establecimientos comerciales a la hora de tener que fotografiar las cosas, las reglas, y hacen todas estas campañas de defensoría y también protegen a sus miembros. O sea, la asociación sale a proteger a sus miembros cuando uno de sus miembros es atacado, hostigado, herido o asesinado, ¿no? Entonces, ¿hace falta una asociación de ese tipo en México? Hace falta mucho una asociación así en México que defienda a los periodistas, pero al mismo tiempo también que los periodistas se atengan a las reglas también de una organización en base a un código de ética de periodista, que ese es lo que nos va a regir a nosotros, es el código de ética periodística. Pues como vemos, en todos lados nos enfrentamos al mismo problema. En el informe 2012, artículo 19, hablábamos justamente de la poca solidaridad que hay entre los periodistas en general en este contexto de violencia, y vemos que en el caso de los fotoperiodistas no es distinto. Qué bueno que siguen con nosotros. Vamos a un corte, regresamos para el último bloque con Darío López Mills aquí en Megáfono. Duopolio, ¿no? O sea, Televisa, TV Azteca. Pura televisión basura. La verdad yo no creo en los medios de comunicación nacionales, la cadena nacional. Están totalmente invadidos de por ejemplo, los políticos. Lo que quieren que sepa se sabe, lo que no, no.
no muestran contenidos ricos y diversos, y entonces, pues precisamente por eso siento que están orientados a lo que ellos quieren mostrar nada más y no lo que realmente le puede interesar a la población en general, ¿no? Que están manipulados hasta los noticieros, todos los reporteros ya están comprados por algún partido político. Todo lo que pasa en televisión es mentira. Hay que decir la verdad. Rompeviento. Rompeviento. ¿Rompe qué? Pues algo que transgrede, ¿no? Romper esquemas, ¿no? Ir a la contra. No sé, ir a la contra del viento, de la corriente. Pues es que hay muchos significados, ¿no? Puede ser pues, rompevientos, pues... Es aire en movimiento. Pues algo que corta el aire, ¿no? A ver. Explíqueme. Rompeviento, pues es alguna pared, alguna cosa así, pues ¿qué será? Qué bueno que están aquí con nosotros en Megáfono. El tema de esta noche es fotoperiodismo, los riesgos, los retos. Y para eso nos acompaña Darío López Mil. Darío, estábamos hablando en el corte la parte de... Hemos señalado al Estado y las responsabilidades que tiene de proteger y de salvaguardar el ejercicio de la libertad de prensa, ¿no? Está bien señalada al Estado. Pero también la parte de los medios, cómo protegen a sus propios periodistas. Bueno, tú tienes la fortuna de estar en una agencia internacional que sigue ciertos criterios, protocolos, tienen cursos, capacitación y demás. Nosotros en México nos hemos encontrado de que nosotros tenemos ciertos entrenamientos de protección. Hay medios de comunicación, aunque este curso es gratuito, no los dejan venir. No les dan 3 o 4 días para capacitarse. Entonces, es una parte desproporcionada porque los medios de comunicación exigen a los periodistas que vayan, cubran, hagan, pero no les dan las herramientas necesarias para que hagan su trabajo y los avientan, ¿no? Los desamparan. Bueno, hay medios de comunicación que ni las cámaras les dan a los fotógrafos. Imagínate, ¿no? Sí. Ni los discos. Antes, cuando era les daban 5 rollos y ahí tú le ves cómo le haces por toda la semana. O sea, y sí, o sea, no ofrecen ninguna preparación, no ofrecen ningún equipo de seguridad, chalecos, cascos, nada de eso. Y eso es yo siento que los medios de comunicación nacionales deberían de también asumir la responsabilidad con su staff cuando están mandando a periodistas a situaciones de riesgos, que estén preparados para enfrentarlas y que tengan las herramientas necesarias para enfrentar ese tipo de coberturas, cosa que no está pasando aquí. Y vuelvo a lo mismo, yo siento que también eso tiene que ver con una cierta organización. En Brasil, la ARFOC también rige un poco la parte salarial, un poco la parte de cómo se le debe de pagar a un fotógrafo freelance. Entonces el fotógrafo freelance tiene que regirse por una tabla de precios también. Ese tipo de cosas también, porque los medios aquí también no quieren... O sea, castigan mucho con el salario, ¿no? Castigan mucho con el salario. Castigan mucho con el salario. Y el fotógrafo tiene que tener su equipo, tiene que tener su laptop, tiene que tener toda una serie de equipos costosos para poder hacer su trabajo. Y fotógrafos jóvenes que quieren empezar, que quieren hacer un buen trabajo, se enfrentan con una realidad en donde pues de verdad tienes que tener mucho amor por esto para poder seguir adelante, porque si no es fácil. Digamos, ¿hay algún intento o hay cierto ánimo? Ya veíamos también en el video de los fotoperiodistas que decían el problema de nuestra soledad es que no podemos estar organizados, agremiados. ¿Hay hoy por hoy en México algún intento de hacer o de articular una organización de fotoperiodistas? No, que yo sepa no. Que yo sepa no. Han habido algunos intentos, pero bueno, todos estos intentos de organización han terminado en desencuentros y en falta de poderse poner de acuerdo.
entre todos y no ha llegado a ninguna solución concreta. Y lamentablemente hablabas de, bueno, casos de Argentina, Brasil, Colombia, Guillermo Cano, o sea, hay casos paradigmáticos que cambian, ¿no? Cambian la forma de ver que los periodistas se asocian, se agrupan, la solidaridad. Lamentablemente en México seguimos esperando nuestro caso paradigmático y vemos que pasan y pasan los años y ya hay asesinatos y no pasa nada. La verdad es que eso también es una parte que tengamos, o sea, veamos también responsabilidades. El Estado que no cumple, mecanismos que genera simulación y demás, los medios que tampoco apoyan a sus periodistas, los periodistas que tampoco no se organizan, y tampoco la sociedad que exige y pelea por sus mensajeros, es ¿no? que esa es la cosa también. El periodismo en México ha tenido, en cierta manera, en algunas justificadamente, una mala reputación ante la sociedad, lamentablemente. Esas prácticas antiguas que había de periodismo en México lastimaron mucho la relación del periodista con la sociedad y entonces mucha de la sociedad considera al periodista una persona corrupta. Sí. Yo te puedo decir que la gran mayoría de la gente que yo conozco que ejerce el periodismo no es una persona corrupta, pero tiene que enfrentarse a estar siendo acusado por la sociedad, que la sociedad está también mal informada y tiene una memoria errónea de lo que está haciendo el periodista, ¿no? Obviamente, un resentimiento, ¿no? También un resentimiento, sí. Y entonces el periodista también es un enemigo en muchos casos. Y si el periodista continúa siendo callado, como está siendo callado en Tamaulipas, como está siendo callado en Sonora, en Veracruz, en Chiapas, en Guerrero, pues vamos a tener van a ocurrir cosas muy horribles sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Estamos también presentando algo de tu trabajo, Darío, un poco lo que has retratado a través del mundo. Un poco si nos quieres platicar, ¿qué son estas fotos y de dónde son? Esto es Haití. Después del terremoto, estuvimos teniendo que ir a Haití por mucho tiempo después del terremoto. Estos son saqueadores que estaban siendo detenidos, que estaban saqueando una fábrica se estaban saliendo con un monte de plumas y papeles, era una cosa medio ridícula, pero estaban todos ahí. Y era impresionante ver cómo estaban arriesgando morir por un par de plumas, ¿no? Era así. Y bueno, pues Haití es un lugar al que yo le tengo mucho cariño. La gente haitiana es una de las gentes más generosas y amables y nunca me voy a olvidar así como toda la gente viviendo en la absoluta miseria, en la destrucción. Todos los domingos toda la gente trataba de sacar su mejor ropa para ir a la misa o al templo a rezar y se vestían así con sus camisas blancas y todo. Son gente que muy luchona y me encanta ir siempre que puedo. Voy a Haití y eso ya es en Durango, es una fosa común que me metí a una... Estaban haciendo tenían como un tráiler que estaban reconociendo. Era una fosa clandestina que habían descubierto en mero Durango, en la ciudad de Durango, en un terreno baldío. Y yo a través del telefoto pude fotografiar ahí una manita cuando los forenses estaban tratando de hacer una identificación. Lo que están haciendo es que están llenando de fluido la mano para ver si pueden sacar una huella digital. Uf, qué fuerte. Eso es en Libia, en Trípoli, unos días antes de que cayera Gaddafi. Esa cobertura fue bastante complicada para mí porque acabamos siendo rehenes durante aproximadamente 10 días, un grupo como de 30 periodistas y estábamos detenidos en un hotel y fue muy frustrante y al mismo tiempo también estuvo bastante de miedo. Con mucha adrenalina. Sí. Y bueno, ahí nosotros nos podíamos cubrir solamente lo que el gobierno de Gaddafi quería que cubriéramos, y básicamente eran los bombardeos de la OTAN y la muerte colateral de civiles, que
ellos obviamente pues trataban de sacar ventaja lo más posible de eso. Pues sí, esa parte que se va dando del fotoperiodismo. Fíjate que, Darío, en la parte que estábamos hablando de responsabilidades, el miércoles pasado Artículo 19 lanzó una campaña Impunidad Mata, porque lo que queremos hacer es señalar al Estado los cambios que tiene que hacer en la Fiscalía especializada para investigar los delitos contra la libertad de expresión, para que realmente atiendan y combatan la impunidad de las agresiones y se haga justicia a periodistas, porque tenemos muchísimos casos de justicia pendientes, ¿no? Sí. Y entonces sí hay que señalar al Estado, sí hay que señalar a los responsables y que se hagan los cambios. También nos alejamos desde luego del discurso solamente señalar, sino proponemos y le decimos qué hacer al Estado, y para eso necesitamos que ustedes nos ayuden con firmar una petición que tenemos en el sitio impunidadmata.articulo19.org, donde le pedimos justamente al presidente Enrique Peña Nieto y al procurador Jesús Murillo Caram que le den facultades a esta fiscalía para que tenga la posibilidad de investigar y resolver los casos de violencia contra periodistas. El hashtag en Twitter es impunidadmata, en Facebook, facebook.com/impunidadmata y impunidadmata.articulo19.org, y ahí podrán ver la página que la van a conocer ahorita en este video. Y con esto nos despedimos. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Gracias a ustedes.